Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra. Buenas tardes. Como el tiempo apremia, vamos a ir a lo importante, que es hablar de un libro, hablar de literatura y hablar con el autor de este libro. Un hombre bajo el agua, Juan Manuel Gil, Almería, 45 años. Dicen que es el mejor escritor de su generación, que debe ser la generación de entre 40 y 50 años. Juanma es profesor de lengua y literatura de instituto y me imagino que eso también tiene mucho que ver con la literatura que hace. Es un escritor muy curioso, muy interesante, porque empezó haciendo poesía, incluso ganó un premio importante allí en Andalucía y de repente se fue para la novela, en donde parece sentirse muy cómodo. ¿Y saben cómo se siente muy cómodo? Gracias. Se siente muy cómodo experimentando continuamente, cambiando continuamente. Y lleva ya una temporada, diría yo, jugando con la autoficción, jugando con la literatura, porque de lo que vamos a hablar es más que de un libro concreto. Vamos a hablar de literatura, vamos a hablar de qué es la literatura. Y para reflexionar sobre qué es la literatura, para hablar de realidad ficción, de memoria, de mentira, de verdad e incluso de cuáles son las voces de la literatura, la Semana Negra ha traído a bien a traernos un personaje múltiple. Este personaje múltiple es este señor. Es un personaje múltiple porque es autor, porque es narrador y porque es personaje en esa novela. Yo no me atrevo a decir que sea el protagonista, aunque a veces apunta maneras, pero no me atrevo a decirlo. Y vamos a comenzar pidiéndole que nos hable de este lío, porque de verdad, yo que soy también profesora de lengua y literatura, me hace polvo que la novela, que la literatura no sea ficción y que anden unos márgenes entre autoficción, realidad, ficción y no sé cuántas cosas más. ¿Qué es la literatura o qué es la autoficción en la que estáis ahora mucha gente moviéndoos? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a la Semana. Me estreno en ella, es la primera vez que estoy por aquí visitando la Semana. Estoy muy feliz, espero que mi cara traslade esa alegría y esa felicidad. Procuraré mantener una buena sonrisa durante mi participación. Y muchísimas gracias, por supuesto, a Ana por acompañarme y a todos ustedes por estar aquí, que es un milagro dificilísimo de conseguir y ustedes han sido capaces de formularlo, y es que haya tanta gente en un día tan lluvioso y a punto de que la selección española juegue un partido. Así que esto me hace creer en lo que ha dicho Ana, en la literatura, en el poder de la literatura. Yo no sé qué es la literatura para el resto de personas, yo sé lo que es la literatura para mí. Mira, la literatura para mí es algo que ocupa mucha parte de mi vida, porque soy profesor de lengua castellana y literatura, porque soy escritor, porque me recorro España hablando de libros, porque me gasto buena parte del patrimonio que tengo en libros. Es decir, la literatura podríamos decir que es mi vida o buena parte de mi vida. Ahora además tengo una niña que tiene 5 años y por lo tanto ese patrimonio que invierto en libros ha aumentado. Así que no garantizo llegar al año 2025 con algún euro en el banco. Pero si tengo que contestar para mí qué es la literatura, yo siempre digo que para mí la literatura es una especie de, o cada libro es una especie de es una formulación de un brebaje, de un hechizo, ¿no? Mira, yo no creo que la literatura venga a nuestras vidas o caiga en nuestras manos para cambiarnos la vida. No creo que nos vaya a salvar de una situación muy complicada, ¿no? Para eso ya están los cardiólogos, los urólogos, ¿no? Los bomberos.
La literatura tiene otro fin, ¿no? Y la literatura tiene un fin que tiene que ver con el ilusionismo, con la transformación, con el cambio, pero a niveles muy pequeñitos, eso es lo mágico, ¿no? Yo cuando leo un libro que verdaderamente me conmociona, sé que ya no voy a ser la misma persona. Y eso es un superpoder. Es un superpoder porque nadie se da cuenta de que ya no soy la misma persona. Soy otra persona. Eso lo consiguen los libros. Y por eso yo en mis libros juego un poco a crear una especie de estado de ilusionismo en el que no se sabe muy bien si el autor, el narrador y el personaje son la misma persona o no son la misma persona, si lo que se cuenta es verdad o es mentira, si la memoria y el olvido forman parte de una misma moneda. Es decir, me gusta jugar a mezclar cosas para entrar en esa especie de espacio de confusión, de ilusionismo, donde, por supuesto, el humor siempre va a ser un ingrediente fundamental. Bueno, hay una cita, o en el libro se dice, la autoficción es cosa de escritores acomplejados. ¿Tienes algún complejo, Juanma? Bueno, ¿Estás bien en ese aspecto? La autoficción es un género, ¿no?, que ya lleva con nosotros acompañándonos muchísimo tiempo, ¿no? Podríamos rastrearlo, podríamos ver autoficción hasta en el Lazarillo de Tormes. Yo, que soy profesor de lengua castellana y literatura y hablo con los niños del Lazarillo de Tormes, podríamos encontrar autoficción ahí, pero ahora se ha puesto muy en boga la autoficción. Yo soy un gran lector de autoficción, pero hay algo que me chirría en la autoficción que leo, y es que la mayoría de escritores, si sois lectores de autoficción os daréis cuenta, son tremendamente solemnes. Es decir, cuando te pones a leer un libro de autoficción, la mayoría de escritores ya te lo imaginas con un batín, caminando por la casa con una pipa y preocupado siempre en temas mayores, en temas gravísimos, elevadísimos. Y entonces cuando yo leo eso digo, hostia, yo no podría escribir nunca una novela de autoficción porque me falta el batín, la pipa y los grandes temas de los que hablar. Así que yo considero que mis novelas son más bien una especie de parodia de la autoficción, una especie de, utilizando esta tradición tan propia de la tradición castellana como es el esperpento, la parodia, el absurdo y este tipo de planteamiento, pues yo lo que he hecho ha sido acercarme a la vida de un escritor, intentando restarle solemnidad, intentando restarle gravedad, aunque eso no significa que se vayan a hablar de las cosas verdaderamente serias de la vida. Pues yo creo que toca contar un poco el argumento. Nos encontramos con un chaval de 14 años que se llama Juanma y que es literalmente empujado por tus madres. Un capítulo deberíamos hacer acerca de los motes que tienen algunos de los personajes de este libro. Pues por un personaje que se llama Tus Madres es empujado al fondo de una balsa. Y ahí se encuentra un cadáver, se encuentra un vecino muerto. Y esto supone el final, o si quieren, es la prueba de pasar a la edad adulta, al final de la adolescencia. Y supone abre una serie de preguntas en todo el pueblo y de rumores, de muchos rumores. Y también de muchos actores que de una manera o de otra han intervenido ese día, no digo en la muerte, digo ese día y en la vida del vecino muerto. Pues 26 años después, Juanma empieza a preguntarse por ese día, empieza a preguntarse qué es lo que pasó realmente. Pero es muy interesante porque no tiene la prepotencia del narrador, ni del escritor, ni del biógrafo, puesto que dice, para contarlo tengo que preguntar. No vale solo lo mío, no vale mi recuerdo. De algún modo podríamos decir que esta novela se construye con la suma de recuerdos que van matizando los recuerdos de este Juanma narrador. Sí, sin lugar a duda. La novela funciona como una especie de mosaico, ¿no? De mosaico porque el Juanma adulto, el que ya es escritor, el que decide volver a aquellos días en los que se encuentra a un vecino ahogado en el fondo de una balsa de riego, es consciente de que no es posible construir aquello que pasó porque él es conocedor de que la memoria juega malas pasadas y por eso necesita recurrir a aquellos amigos, a aquellos otros actores que entraron en juego a la hora de confeccionar el relato de lo que ocurrió aquel día de verano de cuando él tenía
14 años. Hay una palabra muy importante que acaba de decir Ana y que ha formado parte siempre de mi vida. Yo soy de Almería, pero además soy de un barrio de Almería que está como a 10 kilómetros de la capital, dependiente de ese ayuntamiento. Estamos a una distancia suficiente como para que caigas en el olvido más denso que pueda haber y a la inversa, para que los chavales y vecinos del barrio tengan que sacarse las castañas del fuego porque sabe que nadie va a venir a sacarle las castañas del fuego. Entonces, a la hora de construir la memoria en el barrio, yo me di cuenta de que en el mío era muchísimo más importante el rumor, es decir, es muchísimo más importante una buena historia que la verdad. Y si para construir una buena historia había que esquivar la verdad, rozarla, esconderla, se hacía. Porque lo que buscaban fundamentalmente es ser escuchados. Algo parecido a lo que está ocurriendo aquí. Probablemente no existe un gesto de mayor amor que alguien se detenga, pare, deja el móvil guardado y esté durante unos minutos contemplándote, mirándote e incluso transmitiéndote en algún momento con la mirada como diciendo, venga chaval, sigue, que lo estás haciendo bien. Es decir, que y yo creo que mi literatura, esa manera de jugar con el rumor, con la ficción, con la realidad, con la memoria, con el olvido, me viene del barrio. E igual que la oralidad, que es un elemento muy importante para mí, que suele tener un espacio generalmente nuclear, central en mis propias novelas. Bueno, ya vemos que el rumor sigue siendo pura realidad. Lo era antes, en la infancia o en la adolescencia de Juanma, y lo es ahora, ¿no? Pero fíjense, está hecho con fragmentos de memoria. Memorias que se van uniendo y hacen una realidad compleja y caleidoscópica, ¿no? Pero es que el libro es suma de más cosas, ¿no? Desde una perspectiva más técnica, es la suma de muchos registros, de documental, novela negra, memorias, entretenimiento, pero es la suma de narrativa, es la suma de unos diálogos sorprendentes, muy, muy importantes. Hay una especie de monólogo del propio narrador, hay una mezcla entre presente y pasado, porque se cuenta desde el presente de la escritura o del intento de armar el libro en la cabeza, pero volviendo hacia el pasado. Hay grabaciones de las entrevistas memorísticas que hace a esos otros protagonistas de aquellas fechas, e incluso hay intertextualidad, referencias a obras literarias. ¿Cómo se puede hacer un puzzle con tantas piezas y unirlas bien? Bueno, probablemente sea el reto, ¿no?, de la novela. La novela intenta construir esa especie de tesela, la unión de tesela, y hacer un dibujo, un mosaico. A mí me suelen decir como juego a ese ilusionismo de que el narrador se llame como yo y que tenga una pareja que se parece mucho a la mía y que tenga unos padres que se llamen como los míos y vivan en un barrio exactamente igual al mío. La gente acaba pensando que es mi vida y generalmente señalan episodios de la historia, dicen, ¿esto de aquí te ocurrió de verdad? Y digo, ese sí. Y bueno, da la casualidad de que ese también. Y le dicen, entonces, ¿verdad? Y le digo, no, porque funcionan, esto de los fragmentos, de la heterogeneidad de elementos, funciona como un mosaico. Tú vas colocando las teselas y cada tesela tiene un episodio biográfico, que puede ser mío o puede ser de alguien que conozco, pero el dibujo que voy armando con la unión de todas esas teselas confeccionan una imagen ficticia. Esa imagen ficticia es la que cae en la mano del lector y que se convierte en una especie como de espejo deformado de lo que, de lo que podría haber sido mi vida y nunca fue. Yo siempre digo, hay una cosa que siempre digo en mis presentaciones que tienen que ver con mi madre, porque en mi vida hay una anomalía muy importante, y es que en mi casa nunca ha habido libros. Yo pertenezco a una familia que no tienen estudios universitarios, ni siquiera estudios medios. Mi padre ha sido encofrador hasta el día que se jubiló, mi madre ha trabajado en multitud de trabajos y tampoco, y por lo tanto no había una tradición lectora. Y a mí me han preguntado en ocasiones que por qué, que de dónde saco esa voz de escritora. Y yo digo que mi madre, yo siempre vivía a mi madre, no sé si a vosotros pasó como eso, yo siempre vivía a mi madre como una narradora que me contaba la vida, en un tiempo donde no había móvil, e intentaba salvarme de todos los peligros que había ahí fuera, pero sabiendo que me iba a marchar.
y que no había manera de controlarme. Entonces fue una gran contadora de historias. Básicamente, cuando hablo de esto, yo siempre digo que mi madre es mi Stephen King personal, porque me mantuvo acojonado hasta que cumplí 18 años, literalmente. Yo siempre, mira, yo he tenido miedo, un miedo radical a las balsas de riego, porque mi madre me decía que en las balsas de riego moría mucha gente, ¿no? Y me decía, no te asomes. Además, me lo hacía con una voz que ya quisiera Stephen King para sus novelas. Decía, no te asomes, dice, porque si te asomas y te caes, lo peor que te puede pasar es que no te ahogues. Porque si sales vivo, te las tendrás que ver conmigo. Entonces, esa voz yo siempre la he tenido presente. Mi madre ha nutrido mis novelas de una voz narrativa torrencial que ha utilizado todos esos tipos de textos, de fragmentos que estaban a su alcance con el único fin de mantenerme a salvo. Mi madre ha sido una gran defensora, supongo que aquí habrá también grandes defensoras de aquella literatura médica de rigor profundo, contrastado y fundamental, que ha conseguido que todos los que estemos aquí estemos vivos, que es las 2 horas de digestión. Bueno, pues yo creo, siempre digo que mi madre era de 3 horas. Yo no sé a dónde sacó la tercera, pero debí yo leerla en alguna revista científica. Y entonces, y esto tiene que ver con lo que estaba hablando. Mi padre me ha preguntado en alguna ocasión, así no sé si preocupado, me ha dicho, si tu madre y yo más o menos somos normales, ¿tú por qué eres escritor? Y yo siempre le he dicho que creo que es por las 3 horas de digestión. Porque yo tenía que estar viendo a mis amigos cómo se bañaban mientras yo era un niño compungido mirándolo, deseando que murieran. Porque mi madre me había asegurado que iban a morir. Entonces, toda esa voz narrativa que a la que mi madre no le ve ninguna gracia, porque dice, era así, bueno, pues esa voz narrativa, sin que mi madre tuviera ningún tipo de nexo con la literatura, yo creo que está en Un hombre bajo el agua y está en casi toda mi literatura. De hecho, creo que la ironía y el humor, ya han podido comprobarlo ahora mismo, está muy presente también en esta novela, ¿no? Y creo que uno de los personajes en los que más se nota esa ironía y ese humor es justamente en cuando habla la madre de Juanma, ¿verdad? En las sentencias que recuerdan mucho a lo que nos estás contando y al propio recuerdo que tiene el personaje, porque cuando está ahí en la balsa dice, es que si me meto, y le dice a tus padres, es que me dice mi madre que aquí no me meta, ¿no? Y es esa voz desde el miedo para educarme en la, no sé si en la prudencia o en la supervivencia. Miren, no les hemos dicho quién es el muerto. Yo creo que el muerto es el protagonista. Bueno, efectivamente, el muerto se convierte en una especie de personaje sin el cual no se explica nada de la novela. Es ese personaje probablemente en el que todos nos podamos reconocer un poco, ¿no? Y si no nos reconocemos nosotros mismos, sí reconocemos a determinadas personas que han vivido, que han compartido espacio en nuestra época. Estamos hablando aproximadamente de los años... en este caso de los años 90, de comienzos de los años 90, cuando se produce el hallazgo del cuerpo, pero obviamente ese personaje que ya es adulto, ha vivido todos los años 80, es una persona con una sensibilidad a flor de piel, que se siente muy atraída por la literatura, que se siente muy atraída por la poesía, por el arte, en un barrio donde no entienden exactamente qué es como, lo miraban como diciendo, ¿qué me quieres decir? ¿No? Y en ese sentido yo particularmente siempre me he sentido muy identificado con este personaje, porque yo en la pandilla de chavales en los años 80, yo soy del 79, cuando estábamos a finales de los años 80 y salíamos a pegarle pedradas a todo lo que se cruzaba en nuestro camino, yo era un poco ese, yo era el que me miraba y decía, ¿qué me quieres decir? Exactamente. Y decidí escribir una novela en la que intentara explicar, intentar meter las manos en esa agua, en ocasiones cristalinas, en ocasiones reveladoras y en otras ocasiones tan turbias, tan densas, en las que cuesta encontrar realmente algo que te ayude a seguir adelante. Yo creo que, obviamente, es una novela que generacional. Bueno,
no necesariamente, pero obviamente la va a entender mejor alguien que haya nacido del 80 hacia atrás, ¿no? ¿Por qué? Pues porque compartimos coordenadas emocionales, coordenadas espaciotemporales. Es una novela en la que el centro de todo es el descampado. El descampado, esa palabra que está en peligro de extinción, ¿no? Porque si alguien dice ahora mismo descampado, llega a Mercadona y te planta uno. Es decir, es imposible, ya no hay descampados, ¿no? Nosotros vivíamos atrochando descampados. Esa era nuestra vida. El descampado era nuestro imperio, era nuestro paraíso. Ahí podíamos hacer lo que nosotros queríamos, ¿no? Y ese canto a la imaginación, a hacer virtud de la carencia, pues a mí me interesaba no desde un punto de vista nostálgico, porque no eran tiempos tampoco mejores que los que corren ahora, pero sí me interesaba encontrar esas hebras que permitían hacer un canto a la imaginación, porque eso es lo que tiene, porque la literatura tiene que ver precisamente con ese canto a la imaginación, al easy, ¿no? Al easy. El móvil muchas veces, la pantalla y tal, nos ha separado mucho del easy, ¿no? El easy que surgía esperando a que el dentista te diera paso, o mientras ibas en el bus, o mientras esperaba un amigo, el que siempre llegaba tarde, ¿no? Y él easy, y te ibas. Bueno, pues esta novela también va un poco de ese easy. ¿Y si me encuentro a alguien en el fondo de una balsa? Y has hablado del agua limpia, y creo que en tu novela hay varios símbolos claros, varias imágenes claras, ¿no? Una tiene que ver con la balsa o con el agua limpia, porque hay una balsa sucia, que es donde aparece el muerto, pero luego hay una balsa limpia, ¿no? Y creo que la novela también se construye con varios símbolos. Este es uno, voy a mencionar otro, que son 2 cajas de minerales que atesoró en su época nuestro protagonista, realmente buscó, alguna vez compró, subrepticiamente, sin que nadie lo supiera y disimulando que los había encontrado en el monte, 2 cajas de minerales que también son muy simbólicas, ¿no? Y quiero que nos hables un poco de estos símbolos. Bueno, es cierto que en la novela hay determinados elementos que cobran un protagonismo especial, que tienen un valor simbólico, que van más allá de lo narrativo, aunque tienen una función meramente también, o sea, una función necesariamente narrativa, de impulsar la historia hacia adelante. Uno de ellos, como dices, quizás me venga de esa parte poética de la que tú hablabas antes, ¿no? Porque mi primer libro fue un libro de poesía. Yo en realidad nunca quise ser poeta, pero me puse a vivir la vida intensamente y me di cuenta que el mejor género que se adecuaba a la intensidad de mis 20 años era el libro de poesía. Y tuve la mala suerte de ganar un premio de poesía, con lo cual me convirtieron en Juan Manuel Gil poeta. Y me he pegado una vida intentando quitarme el Juan Manuel Gil poeta, porque yo siempre he querido ser novelista. Y esta novela de aquí es la prueba viviente, y os animo a todos, por si tenéis el mismo problema, es la prueba viviente de que de la poesía se puede salir. ¿Vale? Quiero que lo tengáis claro, no os quedéis ahí. Bueno, de hecho, ganaste un premio, el premio de poesía joven 2003, Andalucía 2003, pero no con esta novela, pero sí con la siguiente, ya ganaste Biblioteca Breve, que te corona como un gran narrador. Sí, bueno, lo he conseguido. De hecho, esto de que fui poeta no lo suelo reconocer muy públicamente, porque hay gente que a partir de entonces, simplemente por joderme la vida, acaba poniendo Juan Manuel Gil poeta. Pero bueno, estos elementos, los minerales, por ejemplo, del profesor Pensacola, que es un profesor que en aquella época nos mandó a buscar minerales al monte, o el agua, son elementos que tienen un poder evocador, un poder también, cierta trascendencia, pero que también tienen que ver con la escritura. Yo siempre lo digo, a mí esto es real, a mí mi profesor me mandó a hacer un trabajo de minerales y me dijo que tenía que salir al campo a buscar minerales, pero claro, yo soy de Almería. Y es que no, minerales, es decir, cuando había rocas, pues ahí se me da un poquito mejor, pero mineral en Almería. Entonces un amigo mío y yo nos fuimos al centro y compramos minerales. Claro, ¿en qué nos vimos de calzar? De repente ponía cuando la comprábamos en la cajita ponía Celestina, Sudáfrica. Y me decía mi amigo, ¿qué?
¿Nos llega el dinero? Sí, pues Entonces llegamos, cuando el profesor de ciencia, que yo le pongo el nombre de Pensacola, pero no se llama Pensacola, vio aquel trabajo y nos miró, yo creo que le rompimos un poco el corazón, porque se dio cuenta de que nosotros habíamos... Y siempre he dicho una cosa, creo, de verdad os lo digo, creo que mi mejor libro es mi trabajo de minerales. Porque no he hecho nada con tanto amor, ni siquiera por una novela estoy dispuesto a romper las reglas. Pero por un trabajo de minerales, si tengo que mentir, miento. Bueno, y lo guardó durante años y en esta reconstrucción lo recuperó de la casa materna, si no recuerdo mal, y se lo llevó a Pensacola. Por cierto, eso es un mote, ¿verdad? ¿O eres el apellido del profe? Es un mote, es un mote. Es que el apodo en esta novela, los apodos en esta novela cobran un papel muy importante, pero porque en mi vida los apodos siempre han sido una cosa muy importante. Ahora se ven como una cosa cruel, porque claro, venimos de una época donde el apodo generalmente no destacaba un atributo especialmente positivo, ¿verdad? Es decir, sí te podían decir guapo, pero si era el más feo del barrio. Es decir, y yo tengo siempre un problema en mis novelas que a mí los nombres me recuerdan a gente. Y entonces me dicen, Juan, Antonio, Pedro. Y los apodos, sin embargo, me dicen algo más. Yo tengo en Trigo Limpio, que no es este, y tengo dos personajes principales que uno se llama, cada uno se llama de la manera en la que murieron. Uno se llama el del síncope y otro se llama el del fallo multiorgánico. Y es otro homenaje a mi madre, porque hubo una época cuando yo era jovencito que toda la gente de mi barrio decía a mi madre, se ha muerto fulanico. ¿Y de qué se ha muerto? Siempre decía, creo que le ha dado un síncope. Y en un momento determinado debió ver una serie y un día nos descolocó a todos porque dijo, ¿qué le ha pasado, mamá? ¿De qué se ha muerto el vecino? Dice, creo que le ha dado un fallo multiorgánico. Y nos dejó a todos así, dice, ¿pero eso qué es, mamá? Dice, pues algo me parecía un síncope. Bueno, espero que esto, ya la organización nos pide que acabemos, espero que esto sirva de pisco labis para que se sumerjan en la lectura de Un hombre bajo el agua. Yo lo empecé a leer sin saber de qué iba, porque siempre lo hago así cuando tengo que presentar un libro, y la verdad es que pensé que iba a hablar del mar, que se nos había ahogado en el mar, pero no, casi ni aparece el mar en la novela. Y además, quien ya haya adquirido el libro puede ir a que se lo firme, y quien no puede comprarlo y que se lo firme 2 por 1. Un gran negocio. Muchísimas gracias. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra.